Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de tupropiocamino.org. El poder oculto de la oración. Una técnica ancestral de la cual todas las culturas iniciáticas y todos los textos sagrados del planeta nos hablan. La oración es un factor común que tienen todas las religiones que sabemos, porque ya lo hemos recorrido, son resabios de una religión original. La oración es tan efectiva como práctica, y es, por ser efectiva y por ser práctica, uno de los puntos en donde las religiones actuales o las prácticas religiosas actuales utilizan para dominar al ser humano y para seguir vendiéndole un Dios externo, un Dios que concede cuando se le pide. La oración, como lo hemos recorrido en un videoprograma en donde tratamos la historia oculta de la gramática y el lenguaje, por algo la oración tiene mucho de eso. ¿Qué es la oración? ¿De qué hablamos cuando hablamos de oración? ¿Por qué es efectiva? ¿Qué mecanismos activa? ¿Y por qué es una práctica tan ancestral que la encontramos en los mitos mismos de los orígenes de cada civilización? Para abordar el tema, vamos a hacerlo desde la siguiente óptica, que siempre es la más básica para abordar los temas, que son los Génesis. Los Génesis es obviamente la parte, el legado de cómo Dios crea. Y cuando Dios crea, lo que está haciendo, al fin y al cabo, es armando una realidad propia. Cuando Dios crea, lo que está haciendo es alcanzar un resultado. Y cuando Dios crea, lo hace a través de la oración. Porque Dios, para crear, tiene que decir, tiene que manifestar aquello que está, por decirlo de alguna manera, dentro de su cabecita. Dios necesita verbalizar aquello que le nace como una idea. Por eso, y siempre repetimos, que Dios, para crear en su proceso, necesita ir diciendo y escuchando aquello que luego lo transforma en realidad. Por eso dice, y Dios dijo, hágase, por ejemplo en el Génesis judío-cristiano, o en la Biblia hebrea, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hace. Y Dios dijo, hágase y sepárese. Vemos que siempre hace hincapié en eso de que Dios necesita decir aquello que quiere crear. Tranquilamente, si fuera el caso, diría, y Dios imaginó el día y la noche, y Dios imaginó, o Dios pensó, y sin embargo no dice Dios pensó, Dios imaginó, Dios quiso decir. No. Está claro que el mensaje es, la palabra creadora es a través de lo que Dios dice. Y como menciona el Génesis al principio, donde nos dice aparte qué es Dios, dice, Dios es el Logos, y el Logos era Dios. Y Logos también lo hemos recorrido, lo hemos develado. Esta es una introducción, digamos, para aquellas personas que es la primera vez que se contactan con alguno de nuestros programas. Y el Logos es una triada. El Logos es la integración de tres palabras que en esa sola palabra concentran la descripción de lo que es Dios y la invitación al camino para llegar a Dios. Pero recordamos que ese camino para llegar a Dios no es ese Dios como una entidad externa, como nos venden las religiones actuales, sino ese Dios como un camino interior a desarrollar, en donde el hombre
recorre su transformación personal, que equivale a cada día estar más cerca de Dios, a contactarse con la divinidad en sí. De ahí frases como la que Dios se encuentra dentro del corazón de cada uno de nosotros. Claro que sí. Por eso Jesús, también lo decimos, lo que Él hizo para transformarse en Cristo es un camino de transformación personal. Entonces decía que el logos es una tríada. ¿Qué quiere decir? Logos quiere decir verbo, logos quiere decir palabra, y logos quiere decir luz. Y eso es Dios. Es una luz, una palabra puesta en acción, un verbo, un sonido, una vibración, que equivale a lo que hemos mencionado, a lo que hoy está ya mucho más de moda e investigado por muchísimas personas cuando hablan del plasma. Dios es plasma, y el plasma, que es la sustancia con la cual crea realidad, es sonido, es luz, y cuando la pongo en acción a través de un verbo, con eso genero mi propia realidad. Aparte, hace poquito, esto lo hemos publicado en el grupo de Facebook de Tu Propio Camino, develábamos algo que muy pocas veces había sido puesto en juego. Al menos yo en lo particular nunca lo había escuchado de otras personas, en donde no solamente el Génesis muestra cómo Dios dice para crear la realidad, sino que además lo va haciendo a través de los distintos estados de la materia, que es lo mismo que decíamos, transformar el plasma en materia, desde lo más sutil a lo más denso. Veíamos que primero Dios crea la luz, y crea lo que es el día y la noche, lo que equivale al estado de la materia, que es el plasma. Después separa el cielo, crea el firmamento, lo que equivaldría al estado gaseoso de la materia, que es el segundo estado. Después crea las aguas y separa las aguas del firmamento de las aguas de la tierra, o sea, transforma lo que sería o pasa a través de lo que es el estado líquido de la materia. Y por último llega a separar, separando las aguas, crea la tierra firme, o sea, llega al estado sólido de la materia. Y recién ahí, una vez que decantó luz, estado gaseoso, estado líquido y estado sólido, recién ahí empieza a crear la vida a través de los vegetales y las semillas y los animales. Está claro que es un mapa de paso a paso de cómo Dios dice algo, y eso que Dios dice empieza a decantar desde lo más sutil a lo más denso por los distintos estados de la materia, aperturando desde el plasma. Y lo hace a través de un verbo, porque lo hace a través de una acción, que es la triada que decíamos que quiere decir logos. Y además todo eso entonces conjuga lo que es el tema del día, que es una oración. La oración es, vamos a decirlo así, pedirle a Dios que nos conceda algo. La diferencia está en que pidas a quien se lo pidas, funciona porque es una técnica. Ahora, la diferencia está en que si tú lo pides en esa oración, lo pides a un Dios externo, o lo pides a tu propio Dios, al universo, funciona igual, como decíamos, porque hay un componente que es el catalizador para que la oración funcione. Volvemos a decir, la oración es una técnica para pedirle algo a Dios y que Dios nos lo conceda. Como es una técnica y funciona, las religiones lo utilizan para esclavizar. Pero tú puedes probarlo y verlo que funciona igual, se lo pidas a ese Dios externo o sea un pedido interno, o como nos cuentan las culturas, por ejemplo andinas, un despacho. ¿Y cuál es el catalizador
que hace que funcione la oración como técnica, y por eso funciona. Pidas a quien le pidas eso que quieres concederte. ¿Y por qué entonces, cuando después lo alcanzas, lo logras, dices, uy, Dios me escuchó? Aparte, presta la atención, ¿no? La frase es, Dios me escuchó. O sea, Dios escucha aquello que dices. Volvemos a la misma simbología que hablábamos en programas anteriores, del proceso creador, de que es despertar la conciencia, que es escuchar eso que dice. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios escucha aquello que dices. Fíjate que funciona porque el catalizador para que la oración como tal funcione es la fe. La fe es la energía, es la convicción que tú le pones a algo, y esa fe que tú le estás poniendo es un punto focal en donde estás concentrando toda tu atención, donde estás concentrando toda tu intención. Y es, por así decirlo, el momento, como nos dice la que es la oración, de mayor contacto con Dios. Porque es el momento en donde estás focalizando, donde estás, como te decía, concentrando a través de la fe esa chispa divina. ¿Y qué es la fe? Eso es un lindo tema que trataremos en otro encuentro, porque merece un tratamiento en sí mismo, porque la fe es otra técnica que funciona en sí misma, y por eso después las religiones lo utilizan como herramienta de vender un Dios externo, como si fuera porque hay un Dios externo que la oración funciona, o como si fuera que porque hay un Dios externo que la fe funciona. Y sin embargo, como son técnicas, funcionan, y punto. Y la prueba está. Órale no a tu Dios, si es que lo tienes. Órate a ti mismo, órale al universo, y vas a ver que funciona igual. Y esa oración, además, para que funcione totalmente, casualmente, las religiones nos lo enseñan a hacer de una manera determinada. No es que la oración para que funcione es estar en el medio de la calle y de repente pedir orar. No. Y acá está la pauta y la muestra con claridad de que es una técnica. Porque nos dan una técnica para orar. ¿Qué te dicen? Te dicen que para orar tiene que ser en un momento donde, primero que nada, estés en contacto íntimo con Dios y contigo mismo. O sea, que estés concentrado en lo que haces. Casualmente después hay una postura para orar. Una postura que es unir pies y manos. Porque al arrodillarte, te ves obligado en que tus pies se junten. Y también juntas las manos en esta posición o en esta posición. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Pasa una cuestión fundamental que las religiones o ignoran o no quieren contarte. Y es que los brazos, las manos y las piernas, las extremidades del cuerpo, son las terminales energéticas. Hemos dicho que obviamente, así como hay un cuerpo físico, también hay un cuerpo energético, que es lo que se conoce como el aura. El aura está abierta, y constantemente cuando tú estás en la calle, en el trabajo, en tu casa, durmiendo, y si duermes con alguien, bueno, esa energía del aura está en contacto con otras energías. El aura es por así decirlo, un huevo luminoso que envuelve a todo el cuerpo, pero mucho más grande de lo que te imaginas. Es aproximadamente, para darle una medición, el aura tiene un diámetro de 2 metros alrededor de tu cuerpo. Obviamente que, imagínate entonces que no necesitas estar en contacto directamente con otra persona, que tiene que estar, con que esté a 2 metros tuyo, ya estás en contacto y están intercambiándose energías. Por eso, cuando la oración te dice, la técnica de la oración te dice, une tus manos y unes tus pies, estás cerrando tu circuito energético.
Con lo cual, por más que estés cerca de una persona, al hacer esta postura con manos y pies, estás cerrando tu circuito e interrumpes cualquier intercambio energético con otra persona. Y por ende lo que estás haciendo es evitando que energías distintas a las tuyas se mezclen, se integren justo en el momento en que estás a punto de orar, de pedirle algo a Dios, como para que no haya interferencias. Tú fíjate entonces, ese momento íntimo que es la oración, que es el contacto donde el ser humano tiene mayor intimidad con Dios, es una técnica ancestral que se practica desde hace miles y miles de años, anteriores a todas las religiones actuales. Y esto no me lo tienes que creer, porque no se trata de creer, sino sería religión. Simplemente te digo, pues muévete tú un poco e investiga. No se trata de que me creas, tampoco se trata de que creas que te voy a servir todo en bandeja, porque justamente, si no sería una religión. Porque quien te sirve todo en bandeja son las religiones. Y tú, en la comodidad de que te sirvan todo en bandeja, de no mover tu cuerpo, no mover tu mente para investigar, terminas creyendo cualquier cosa. Investiga y verás que los egipcios ya practicaban la oración, los sumerios, los celtas, los incas, los mayas, las culturas ancestrales. Con lo cual, la oración, digamos, que es una técnica que las religiones han tomado prestada y no te han dicho a ti que lo han hecho. Como tantas otras simbologías. Te invito a que veas el programa que trata justamente de eso, simbología sagrada, para descubrir que eso que hoy te venden las religiones como como sus mayores simbolismos, como es la cruz, por ejemplo, la cruz es un símbolo más antiguo que el ser humano, por así decirlo. Y con la oración pasa lo mismo. Funciona porque tú estás concentrando tu intención, tu energía en un punto focal para conectarte con Dios, dialogar con Dios. Es como el celular de Dios. Y aparte, fíjate que lo haces con el catalizador que es la fe. Mientras más fe tengas en lo que haces, en lo que pides, más se condensará, más se concretará con mayor efectividad. Porque cuando tú oras, lo que estás haciendo es plantar una semillita en el mundo sutil. Y luego solo es cuestión de tiempo que decante en lo denso. Ahora, cuidado, porque Dios te concederá aquello que ores, o sea, la oración que armes para armar tu resultado. Dios se recuerda que como el taxista, tú te subes y le dices a dónde quieres ir. El taxista no interpreta, sigue instrucciones, órdenes. Y si en tu oración, lo que estás diciendo en la oración, son palabras que pueden tener varios significados, varias interpretaciones, ojo, porque entonces Dios luego te concederá aquello que le pides, no lo que crees que le estás pidiendo. Pero eso es parte de otro tema. Por eso decimos que el secreto está en escuchar aquello que dices, para que lo que oras y lo que armas en tu oración sea realmente lo que quieres y que no haya, así como haces una técnica para filtrar tu energía y que no esté en contacto con la de otros, cerrando tus terminales energéticas, los brazos y las piernas, también es importante, y más importante aún, que escuches aquello que estás pidiéndole a Dios, porque Dios te lo concede tal cual lo pides. Ahí radica el poder oculto de la oración. Por eso funciona, y por eso las religiones actuales se aprovechan de una técnica que funciona. Practíquela a quien la practique y pídale a quien le pida. Y como funciona, se aprovechan de eso para venderte que es Dios quien te lo concedió, un Dios externo. Y así te esclavizas en eterno en creer que Dios te concede o te quita. Y Dios ni te concede ni te quita. El único que concede o quita eres tú mismo. Pero para eso
tienes que despertar tu conciencia, tienes que elevar tu vibración. Te agradezco entonces nos hayas acompañado en este encuentro y ojalá que ahora, cuando ores, entiendas además qué es lo que estás haciendo y que entiendas que eso funciona, ores a quien le ores. Porque lo que funciona es la oración, no a quien le oras. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo videoprograma de tupropiocamino.org.